Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con esta idea de movimiento armónico simple, o como su abreviación se conoce como movimiento más, movimiento armónico simple. Y para eso vamos a hacer un tipo de resumen, que es lo que habíamos visto hasta ahora. Entonces, movimiento armónico simple se entiende como cualquier movimiento que es perpetuo, que sigue un cierto ciclo y es repetitivo. Eso es un movimiento armónico, se entiende armónico porque su tipo de descripción del movimiento funciona como armónicamente, no es como, ejemplo, si yo quiero graficar la posición versus tiempo, este movimiento, aunque fuese repetitivo, no es armonioso por los problemas que conlleva matemáticamente, que no es derivable en todos los puntos, sobre todo acá en los puntos máximo y mínimo, ya que tiene que ser una curva suave con planteamiento matemático para poder ser derivable, continua y repetitiva. Y de estos movimientos, entonces, para poder ser descritos, ser dentro de la familia de los armónicos, tienen que ser curvas y funciones periódicas y que sean derivables en todo su espectro. Entonces, la única que conlleva eso son las funciones trigonométricas seno y coseno. No la tangente uno ve el gráfico de la función y no es continuo. Y más encima no es derivable en todos los puntos. Entonces, todo movimiento que sea armónico tiene que ser descrito por una función seno o una función coseno. No hay otra posibilidad. Y se le llama simple por el hecho de que es una función que no es tan difícil de obtener sus derivadas, ya que entendemos que es una derivada de la posición. Si esto fuese el gráfico de la posición, la derivada sería simplemente la velocidad, el gráfico de la velocidad. Y si vuelvo a derivar por segunda vez, obtendría el de la aceleración. Entonces, no es tan complicada la derivada de un coseno o un seno. Sí podríamos profundizar un poco más los conceptos de la función en sí. Para eso voy a graficarlo un poco más grande. Y analizar ciertas cosas que uno cuando las ve en los libros de física de repente se las trata de aprender como de memoria y no reflexionar un poco el motivo. Si el objeto, por ejemplo, supongamos que tengo un resorte con un objeto, si este objeto está justo en la posición donde el resorte se encuentra en su largo natural, entonces el objeto en el tiempo cero partió en esa posición. Por lo tanto, la única opción que tiene es que sea una función seno, ya que la función seno tiene como, si este fuese el argumento, función seno de t, la única forma es que esta función parta en cero. Ese es el caso ideal si es que el objeto parte con el largo natural del resorte o esta parte en el sistema de referencia, en el cero, coordenada cero. Si el objeto no parte en el centro de referencia, sino que parte de otro punto, la función ya no puede ser descrita por una función coseno. Me voy a borrar, están separadas. Ya no es una función seno, sino que ahora generalmente va a ser una función coseno, porque parte en su máxima distancia de separación. Si estuviera en el eje positivo, va a estar descrito por esta forma, y si partiera en el eje negativo, va a estar de esta forma, porque su valor va a estar en el menor de la amplitud, va a ser negativo, un menos a. Ahí juega también un papel importante el desfase, que ya habíamos hablado en la última clase, que entonces generalmente vamos a describirlo como una función coseno. Este va a tener un argumento. ¿Eso qué quiere decir? Que va a depender de t, porque una función que depende de la variable es t. Puede estar multiplicado por una constante, que después vamos a profundizar un poco esa constante. Pero esta es la función coseno que habitualmente nosotros conocemos, que sería este caso de acá. Ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que el objeto puede que no parta
ni en el sistema de referencia, ni en el punto cero, en el largo natural, que sea el resorte o cualquier otro, sino que parte y tampoco parte del extremo más separado, el más alto, o el más comprimido, el más tirado, el más comprimido. Puede ser que el objeto parte en un punto medio. Si llega a partir en un punto medio, en un punto cualquiera, que no es ni ni el eje de referencia, ni la máxima, ni el mínimo, entonces se genera lo que nosotros entendemos como un desfase o fase, que se denota con ese delta. Ese delta lo que va a generar es que esta función se corra, pero que no se corra a un punto máximo ni a un punto mínimo, sino que sea uno de estos puntos que está acá, o en el otro lado. Entonces genera este concepto de desfase. También puede ser el lado acá. Entonces hay que tener sumamente cuidado, fijarse con qué valores. Vamos a hacer un ejemplo más adelante que va a profundizar eso del desfase. ¿Ya? Ahora, olvidémonos un rato del desfase, igual lo podemos hacer con el desfase, pero centrémonos en el W, que ya entendemos que esto es la velocidad, la frecuencia angular. ¿Por qué se llama frecuencia angular? Porque como está dentro del argumento de la función coseno, nos va a decir qué tanto se comprime, por decirlo de alguna forma, o se estira la onda, esta función. Y eso va a generar que en un cierto tiempo, llamémosle T0, cuántos máximos se generan o qué tan frecuente va a ser. Por eso se llama frecuencia. Puede que tenga exactamente una onda que tenga la misma amplitud, voy a dibujarla con otro color azul, pero tiene una frecuencia mucho mayor, es más frecuente en el mismo tiempo. ¿Dónde nosotros observamos eso de frecuente? Es en la cantidad de longitud de ondas, que es la cantidad de ondas que podemos generar, o visualmente lo más a simple vista son la cantidad de máximos o la cantidad de mínimos que hay en un determinado tiempo. Para eso juega el papel importante el W. El W nos va a decir cuántas máximos y mínimos se generan o qué tan frecuente va a ser la onda en un determinado tiempo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? La función coseno, vamos a escribir acá, coseno WT, va a tener dos puntos máximos. ¿A qué se refiere? Que el valor coseno, nosotros entendemos que es una función trigonométrica y el valor máximo que puede tener es 1. ¿Cuándo va a valer 1? Cuando esto vale 0 o cuando vale 2pi. Son los únicos dos puntos en el cual, los más próximos, porque es repetitivo, puede tener más, pero son los primeros dos en el cual la función tiene el máximo valor, que en el punto de acá y en el punto de acá. Entonces, la función tiene que hacer esto. La única forma que genere una longitud de onda completa que vuelva a su punto original es que el tiempo que transcurra sea exactamente 2pi. Ahora, si yo ese W lo cambio y pongo, no sé, 4, entonces la pregunta que yo me voy a hacer ahora es ¿cuándo se hace que el argumento se haga 0? El primer caso cuando el t vale 0. No se ve afectado por ese múltiplo. Pero el segundo no. Porque el segundo es que 4t valga 2pi. Por lo el tiempo va a ser 2pi partido en 4. Eso quiere decir que si yo dibujo ahora esa función nueva, vamos a poner el 2 cuartos, acá hay 1, 2, 3. La función está acá. Aquí generé la primera longitud de onda. En el tiempo, 2pi cuarto.
Entonces, este número, este 4, que es qué tan frecuente va a ser, lo está diciendo que en un tiempo normal de 2pi, yo lo que voy a generar son 4 longitud de onda. 4 veces la frecuencia normal. Y también obtengo una información sumamente importante, que es el periodo. El periodo de una longitud de onda es 2pi partido en 4. Veámoslo matemáticamente de nuevo. Si yo tengo coseno de Wt, el W es la frecuencia angular. ¿Qué significa frecuencia? Si este fuese un número, imaginemos que es W, que no lo conocemos y simplemente pongo W. Yo me detengo a preguntar, ¿cuándo se hace 0 va a obtener el máximo? En 0 y en otro t que no conozco, pero yo sé que Wt va a ser 2pi. Entonces, W va a ser 2pi partido en t. El t, disculpen, porque separa al revés. El t va a ser ahí. Ahora, yo sé que esto es frecuencia angular. Esta relación yo la puedo relacionar con el concepto de frecuencia o periodo. Esto va a ser mi periodo en relación a la frecuencia angular y también yo la puedo relacionar con la frecuencia que no conocíamos anteriormente, que es la frecuencia, qué tan repetitivo es un máximo. Si yo me preocupo solamente de los máximos o longitud de onda, estoy hablando de esta frecuencia. Pero si yo estoy hablando ya del argumento, de cuánto es la longitud de onda del objeto, estoy preguntando más de la frecuencia angular. Y el periodo, que es para los dos, es simplemente este tiempo. ¿Qué pasaría si estuviera desfasada? Si estuviera desfasada, si hubiera un desfase, yo lo que me voy a preguntar es cuándo se hace cero esto, y van a haber dos posibilidades nuevamente. Para el T0, entonces TT ya no es T0, sino que me tengo que preguntar cuándo esto es 0. Y la segunda opción es cuándo esto vale 2pi. Y de cada uno voy a obtener los valores para tener la función exactamente igual, pero con desfasada. El otro caso, que es lo que hice yo en la última clase, es olvidarse del desfase, calcular todo, dibujar la onda, y después simplemente tomarla y desfasarla con ese valor, que también se puede hacer, no hay problema. Porque el desfase no está multiplicando. Es una función, fíjense que el argumento es una función lineal. Es de la forma Wt más desfase, donde el W es una constante, que es la frecuencia angular, y el desfase es una constante. Es una función lineal de t. Vamos a poner argumento, arg, que depende de t. Entonces yo puedo dibujar la función sin el desfase, que es una línea, y después le agrego el desfase, pero sigue siendo la misma línea, no se ve afectada la matemática. Entonces puedo hacer toda la matemática que yo conozca, simplemente sin considerar el argumento, y después que obtenga el gráfico de la función de la onda, puedo pescar el desfase y correrla, y obtendría la misma física. Si es que me preguntan, dibújela. Entonces veamos los ejemplos, que con eso es un resumen general, más la última clase que vimos, y podríamos aplicar perfectamente los ejemplos. Estos ejemplos son muy sencillos, pero conllevan mucho análisis, por eso me fui en un tiempo más para analizar, para filosofar un poco sobre este concepto. Entonces tenemos un cuerpo unido a un resorte, que la posición está descrito en ese gráfico. Entonces vamos a agregar una hoja, y antes de leer las preguntas, vamos a obtener toda la información que podemos tener. Viendo ese gráfico,
¿qué podemos ver? ¿Qué información podemos tener? La primera es la amplitud. La amplitud ya habíamos hablado que es el valor máximo que puede tener la onda y que también tiene que ser, por simetría, la menor en este curso. Entonces la amplitud es la longitud, por decirlo así, va a ser 0,25 metros, porque hay que fijarse en la unidad que tiene el X, que están acá, metros. Entonces se mueve 0,25 hacia la derecha y 0,25 hacia la izquierda, o 0,25 hacia arriba y 0,25 hacia abajo, porque no sabemos si el resorte está así o está así, en una superficie. Por eso digo hacia arriba o hacia la derecha. ¿Qué más podemos saber? Que es una función coseno. ¿Por qué? Porque describe que la posición en el tiempo cero ya parte en su máximo valor. Entonces no parte en cero, la función va a ser un coseno. Entonces la posición, vamos a poner ahí, aproximadamente es una función coseno. Sabemos la amplitud, podemos ponerla inmediatamente. Coseno, y vamos a poner WT. ¿Cómo yo sé que no hay desfase? Porque la función nuevamente parte en un máximo, ya recién lo dije. Si parte en un máximo, si parte en cero o parte en un mínimo, el desfase es hay un pi medio. Entonces, o es seno o es coseno. Y me quedaría ahí. Para hacerlo exactamente igual, para en vez de cambiar ese similar a hacer un igual, tendría que saber el valor de W, que es la frecuencia angular. Tendría que saber ese valor. ¿Se podría calcular? ¿Qué necesitaría yo para saber la frecuencia angular? La frecuencia angular, yo tendría que preguntarme cuándo se vuelve a ser cero en este punto, o obtener el máximo, que en este caso sería cuando vale 0 el tiempo y cuando vale 4. Entonces, este argumento tiene dos posibilidades. Cuando el t vale 0 o cuando el t vale 4, voy a obtener 4W y eso tiene que ser la vuelta al ciclo, 2pi. Por lo tanto, W es 2pi partido en 4. Y ahí los tendría. La frecuencia angular. ¿De qué otra forma también podríamos tenerlo? Estoy pensando a ver de qué otro valor se podría obtener ese valor. Podría calcular el periodo. El periodo, por el dibujo, es el tiempo que necesita para que la función vuelva al mismo punto. De un máximo a un máximo, de un mínimo a un mínimo, de un punto cero a un punto cero. Ahí hay que tener cuidado porque cuando uno dice del punto cero, piensa ya, este es el punto cero hasta acá. No, porque habíamos dicho en la última clase que si este va hacia abajo y este va hacia arriba, no es el mismo punto. Tengo que seguir avanzando hasta encontrar nuevamente el mismo comportamiento en la misma posición. Esta es la posición 0, pero aquí, recién en este punto, sigue el mismo comportamiento. En el anterior iba para arriba. ¿Cuánto es ese periodo? Es esta longitud que mide 4 tiempos. T igual 4. Entonces el periodo vale 4 segundos, porque las unidades son segundos en la variable. Y yo sé que 1 partido por el periodo es la frecuencia. Entonces me queda que la frecuencia es 1 partido en 4. Y yo sé que 2pi por la frecuencia es la frecuencia angular. Entonces me queda 2pi partido en 4. Y obtengo exactamente lo mismo. De dos formas distintas. Uno es preguntándome el tiempo y el otro era preguntándome cuándo se hacía máximo.
Va a depender mucho de nuestra experticia y también de la función, cuál va a ser más rápido y cuál no de obtenerlo. Entonces tenemos la frecuencia angular. ¿Qué más tenemos? En este caso, en este paso de acá, por lo menos tuvimos todo, porque tuvimos el periodo, tuvimos la frecuencia y la frecuencia angular para llegar a ese valor. Mientras que el otro fue inmediato, pero si después realmente lo están preguntando el periodo, habría que hacer unos pasos más. Entonces, al fin y al cabo, da lo mismo. ¿Qué más se podría obtener? No hay desfase, obtuvimos el periodo, tuvimos la frecuencia angular, la amplitud, ya estaría todo. Recordad que esta es una función, que esta es la función posición, ahora la podemos describir perfectamente. Lo que diría que xt es sí o sí 0,25 coseno de 2, o ahí simplifico. Yo soy de la idea de no simplificar. Por ejemplo, el 2pi partido en 4 se va el 2 y el 4 y me queda pi medios, pero se pierde una información que es bien importante visual. Que 2pi cuarto, lo que me está diciendo es que yo, lo voy a poner acá abajo. Okay. Que en un tiempo de 2pi, que esto es tiempo, acuérdense, y esto es posición, yo solamente ocupo un cuarto. Es solamente eso, que el 2pi de un 4 obtengo una longitud de onda. Entonces, ¿cuántas ondas tengo con esa frecuencia? 4. Porque ese número me está diciendo, de abajo del denominador, cuánta longitud de ondas puedo tener. Mientras que si lo simplifico, pierdo esa información. Y para contestar algo rápido, tendría que volver a calcular. Por eso hay que tener sumamente cuidado. Yo no soy de la idea de no simplificar, porque guardo una información. Y ahí obtendría el resultado. Esta es la posición. Para yo obtener la velocidad, tendría que derivar. O poner ahí la derivada de la función. La derivada de la función va a ser menos. ¿Por qué? Porque la derivada del coseno es menos seno. 2 cuartos t por el argumento de la función, que sería la derivada del argumento 2pi cuartos. Y la aceleración, que es la segunda derivada, que nos quedaría menos 0,25, porque la derivada de un seno es coseno, pero positivo, se mantiene el signo negativo, por la derivada del argumento, entonces me queda al cuadrado. Y ahí está. Veamos las preguntas. ¿Cuál es la amplitud? Ya la obtuvimos inmediatamente. ¿Cuál es el periodo del movimiento? El periodo del movimiento, entonces era este, que se podía observar por el tiempo que hay desde un punto, imaginemos este punto, hasta volver al mismo punto. Por eso siempre se escoge los máximos o mínimos puntos, porque son los más fáciles, siempre coinciden con la cuadrícula del gráfico. Ahora, del gráfico calculemos la rapidez, pero del gráfico, esta pregunta es distinta, porque la rapidez la tenemos acá. Y si se dan cuenta, si queremos calcular la rapidez, necesitamos un tiempo. No es cualquier, en cada tiempo va a variar, entonces la pregunta es engañosa. Si dicen, ¿cuál es la rapidez? No la puedes saber. Tienes que saber en qué tiempo. A menos que digan, ¿cuál es la ecuación de la rapidez? Pero acá dice, ¿cuál es la rapidez máxima del cuerpo? Entonces, ¿cuándo va a tener la máxima? Pero viendo el gráfico. Entonces, aquí una pregunta bien buena, porque uno tiene que entender el concepto de qué es rapidez. Si esta fuese gráfico posición, la rapidez es la derivada, que es la pendiente. Entonces, en los máximos la pendiente es 0, y en los mínimos también. No es el máximo valor. Es el máximo valor de la posición, pero no el máximo valor de la velocidad. Tenemos que buscar la pendiente que tenga el mayor valor. Y la mayor pendiente, no voy a dibujarlo con verde, no es este punto, porque esa es negativa. En este punto puede que la pendiente sea así, y ahí voy jugando. Entonces, solamente visualmente, yo me doy cuenta que por lo menos en este punto, la línea se comporta de esta forma.
Entonces tengo que calcularle a esa línea la pendiente, porque me dicen por el gráfico, me dicen por el gráfico. Entonces tengo que ver el gráfico. Por esta pregunta es buena, me gustó, por el hecho que aplica un poco más. Aproximadamente la línea va a ser así. ¿Y por qué cogí estos puntos? Porque esos puntos son muy precisos, ya los conozco. Tendría que calcular cuánto vale esto, delta y, cuánto vale esto, delta x, y obtendría la pendiente. La pendiente va a ser delta y, delta x. Delta y, ¿cuánto va a dar? 0,5, porque la amplitud es 0,25, o sea, el doble. Y el delta x, 2. Entonces ahí yo podría obtener el periodo. Siempre se me olvida si estoy bien o no. Sí. Ya. Entonces aproximadamente por mi dibujo yo estaría diciendo que ahí está el valor, 0,25. Entonces en este punto, en ese puntito, la pendiente vale 0,25. ¿Y qué significa la pendiente en ese punto? Es la velocidad. Veamos por la ecuación. ¿El t en qué punto es? En el t3. Entonces yo podría reemplazar en t3. Si reemplazo en t3 me quedaría 6pi partido en 4, que lo voy a calcular. 6pi dividido en 4. Habría que reemplazar el t. Después seno de eso por que me da 1. A ver, seno 90. Recuerden siempre verificar que la calculadora esté en radianes o en grados, para que lo tengan siempre atento. ¿Ya? Corroboren con seno de 90. Si el seno de 90 te da 1, es que está en grados. Y si te da 0,80 y algo, es que está en radianes. Y ahí hay que modificar la calculadora. Entonces, yo verifico, me da 0,89, entonces están radianes, bien. Y empezaría a reemplazar. ¿El t cuánto era? El t era 3. Entonces, nuevamente, 6 por pi dividido en 4, seno de eso, me da menos 1, por el menos 0,25, me estaría dando 0,25 partido en 4 por 2pi. 0,25 por 2 por pi dividido en 4. 0,39. Es una aproximación. Y después que obtuvimos la rapidez máxima, nos dice determinar la expresión para la función que le hicimos recién. Para poder obtener esta función, necesitamos la amplitud y necesitamos la frecuencia angular. ¿Profe? Sí. Disculpe, ¿cuánto le dio la velocidad cuando la calculó con la fórmula? A mí, a ver si lo reemplazo, me da, es que puede, también me extraña, me da 2 por pi, por pi por 3 dividido en 4. Y seno de eso me da menos 1. ¿A ti cuánto te da? O sea El que estaba seno. escuchando y dijo 0, no tengo la calculadora a mano, pero Ya. dijo que le dio como 0,30. A mí me da esto menos 0,25 y todo el seno, que me extraña, pero me da menos 1. Claro. 2pi A ver, partido en 4. Con T3, porque estamos calculando con el tiempo igual a 3. ¿En qué caso es recomendable usar la calculadora en radianes? En este curso tienes que usarlo en radianes, porque si se dan cuenta estamos hablando de revoluciones angulares, tiene que ser en radianes, no puedes trabajar en grados.
El problema es que yo la de repente tengo en grado por otros cursos, pero ya están en cursos que tienen que usar todo en radianes, no es cuando conviene, tiene que estar en radianes. Puede ser que lo ocupen para, no sé, un curso de dibujo, algo así, y ahí van a tener que usar grado. Entonces hay que ser sumamente cuidado en qué valor está. Sí, ¿verdad? Da 0,39 ¿Sí? Sí, a mí me dio lo la mismo. velocidad. ¿Sí? 0,39. Pero fíjense en algo, esto es 0,39 y nosotros lo calculamos recién y daba 0,25. No, esto no es 0,25, sí, acá está, 0,25 la pendiente. Porque la pendiente da 0,25. Si esto es 0,5 y el tiempo son 2 unidades, es 0,25. La pregunta es ¿por qué no da exactamente? Y tiene una explicación muy lógica. Primero porque es una aproximación visual. Nuestra zona es tan grande, nosotros calculamos desde este punto a este punto, que ya no es igual. ¿Por qué? Porque recuerden que tú para comparar la pendiente tienes que aplicar el concepto de localidad. Tiene que ser un delta muy pequeño. Sí, ¿verdad? Entonces ya no es un delta, es ya no una derivada de x, sino que un delta de x tan grande de 2 segundos. Entonces ya la aproximación se dispara. No hay que tener miedo, pero hay que entender el Claro. por qué. Porque no es local. No tenemos esa. Entonces ya, y fíjense también que no es tan local, que aquí la curva, si yo hago un zoom, hace como así la curva, en ese punto. Y yo simplemente burdo le hice una línea. Desde este punto hacia acá hice una línea. Entonces ya no va a dar la misma, fíjense, pues ya no da la misma pendiente. Puedo acercarme con este zoom y voy a borrar acá esta línea, esa línea, y puedo hacer una línea zoom desde este punto hasta ese punto y ya no no va a dar la misma pendiente. Entonces no espero y no va a dar el mismo valor. Entonces uno tiene que tener claro eso. A nosotros el resultado, por aproximación de geometría, nos dio 0,25. Y yo quise corroborar cuánto daba matemáticamente 0,39. La pregunta es, ¿cuál de los dos tiene razón? ¿Cuál es el exacto y cuál no? Mucha gente va a pensar que el 0,25, porque es un número muy bonito, armonioso, pero en la realidad es 0,39, porque es matemático, es una ecuación. Reemplacé los valores y obtuve ese número. Por eso nosotros usamos en física la ecuación, aunque no queramos, son la matemática la que sustenta todo, no lo visual. Entonces, ese es el resultado. Entonces aquí cuando los dice determine, fíjense por qué hacemos eso, porque acá los dicen calculemos la velocidad por el dibujo, pero la pregunta es, nos dice que calculemos la velocidad, la derivada, la función, porque acá dice función, esto es b de t, que depende de t, es calcular la función. Y después reemplazamos en t3 y ver qué pasa. Entonces, obvio que no te va a dar lo mismo. Sería muy raro que te diera lo mismo, sería mentira que te diera lo mismo. Mucha gente cuando esto si fuese un informe y una tarea y hace calzar los números, así se pilla los mentirosos, porque si alguien dice, me da lo mismo, no. Es cierto, es todo malo, porque no te puede dar lo mismo. Entonces uno tiene que no tener miedo, es una aproximación. Siempre lo visual es una aproximación de la realidad, pero hay que tener cuidado con esa aproximación. Entonces, volviendo al tema, los piden calcularla, que los da 0,25, los piden que calculemos la expresión para la función, y la función siempre va a necesitar la amplitud, la frecuencia angular y el desfase, si está desfasado. Después lo dicen, determine la velocidad en el tiempo, que es una función, y la aceleración en el tiempo, que es una función. Tenemos que derivarla, aquí ya lo tuvimos. Tuvimos la primera y la segunda derivada. Y después dice, calcule la expresión en T3. ¿Por qué en T3? Porque en T3 la pendiente es la máxima. Y es la velocidad, por eso. Si lo hubiéramos reemplazado en el T4,
tendría que dar 0. Si yo reemplazo esto en T4, me va a dar seno de 2pi, fíjense. El T4 se va a ir con ese 4, me va a quedar seno de 2pi, y seno de 2pi es 0, y todo es 0. Calzada precisamente 0 igual 0 y la pendiente es 0. Pero queríamos esa aproximación en T3. Ahora, veamos este problema. Dice, y con eso terminamos eso. Ahora, siguiente. Dice, considero una situación de una masa de 0,5 kilogramos que está fija a un resorte. Entonces vamos a dibujar que hay un resorte. Da igual, no da igual, por si acaso, no da igual que esté acostado o que esté así colgando. ¿Por qué no da igual? Por la gravedad y por el hecho de energía. La energía potencial no es la misma. En este caso, en el primero, la energía potencial en todos los puntos va a ser 0 por mi sistema de referencia, mientras que en el otro la energía potencial varía. Entonces, no da lo mismo. Una masa está fija a un extremo de un resorte que vibra, pero no dice cómo. No, en ningún lado que yo lea dice cómo está el resorte. Entonces, como ustedes quieran. Yo voy a escoger la primera y voy a explicar el por qué. Porque la primera, como vuelvo a decir, la energía potencial no varía en el tiempo. Entonces me ahorré un problema. Me ahorré una ecuación, me ahorré un sinfín de cosas. Lo segundo es que la gravedad no va a afectar al cuerpo porque está la normal en todo el momento. Aquí yo voy a imaginar que hay una superficie. Entonces la normal y el peso se van. Mientras que en el otro no. Entonces ahí conlleva más ecuaciones, pero tendría que tener la misma física. Más encima está la gravedad, entonces no va a ser perpetuo. Va a haber un momento en que se va a detener, mientras que en el otro físicamente, si no hubiera roce, puede seguir infinitamente. En este caso, el dibujo que yo mantuve, si no hubiera roce, el objeto se mantiene infinito, movimiento. Mientras que el otro, no, porque hay gravedad. Cada vez la gravedad empuja hacia abajo. Entonces, después de algún momento, va a ganar. Y el roce de aire me mejora, pero lo que más me sustenta es que la energía potencial es 0. En todos los puntos. Entonces dice, ya tenemos el objeto, tenemos la masa, está unida a un resorte, y nos dice, aquí hay una palabra muy grave que dice, importante, que vibra 3 veces, esto no es 30, es 3,0 veces por segundo. Entonces, si vibra 3 veces por segundo, yo puedo dibujar la función. Entonces, me da la amplitud después más, me dice que es 0,15, y el objeto vibra 3 veces, acá hay una, porque volvió, 1, 2, 3. ¿En cuánto tiempo? En 3 segundos. Porque acá hay una, y hay 2, y hay 3. 3 longitud de onda. Entonces, si eso es 3, cada uno, ¿cuánto se demoró? 1. Por segundo, disculpen, por segundo, yo me equivoqué. Por segundo, entonces era 1 segundo. Entonces 0,3 aproximadamente, 0,6633. Ahí está. Tengo la función. Tengo el dibujo. Porque tengo la amplitud y tengo el periodo. Y está desfasada justo en un máximo de la amplitud. Yo la hice de esa forma. Entonces obtuve los dos valores que necesitaba para poder graficarla. Entonces dice, construye un modelo matemático. Entonces ahora que tengo el dibujo, puedo hacer el modelo matemático. Va a ser una función coseno con amplitud 0,15, coseno de, tendría que calcular WT. También tengo la frecuencia. Esa es la frecuencia. La frecuencia es 3 veces por segundo. ¿Cómo yo sé que es la frecuencia? Porque es 3 veces, el veces es un número, en un determinado tiempo.
Y eso se mide en 1 partido en segundo, que es la unidad de frecuencia, Hertz, Hz. Por un físico llamado Hertz, que estudiaba la frecuencia de sonido y se puso, es qué cantidad, cuántas veces tú vibras en una unidad de tiempo, en un segundo. Por si no lo sabían eso, o yo creo que deberían haberlo visto en otro curso, si no, no se preocupen. La frecuencia, lo que uno se pregunta es la cantidad de veces que pasa un suceso repetitivo en una unidad de tiempo. En una unidad de tiempo. En nuestra unidad de tiempo normal es un segundo. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces pasa algo en un segundo? Y lo dijeron, 3 veces por segundo. Entonces esa es nuestra frecuencia. Que no es lo mismo que el periodo. El periodo es el tiempo que se necesita para que pase un suceso o una repetición de una repetición. Y el tiempo de una repetición en este caso es 0,33 o 1 partido por f, que es 1 partido en 3. ¿Se dan cuenta? Que eso es el periodo. Y la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, que sería 6pi. ¿Todo bien? Sí. Ahí está. 6pi, la frecuencia que tiene la longitud de onda. Que podríamos escribirla ahí, no dejarlo en estos números tan feos, 0,33 o 0,6 o 1, y dejarlo todo en radianes. Por eso cuando alguien me pregunta por qué sirve mejor en radianes, porque son números enteros, entonces es más fácil trabajar con los radianes. Yo sé que el periodo es 0,33, entonces dejamos 0,33. 0,33 de una longitud de onda. El siguiente es 0,66 y el otro 1. Ahí está. Fíjense que esto es el periodo para una longitud de onda, que es el que obtuvimos. Y lo hicimos de las dos formas, visualmente y con cálculo. Entonces nos dicen, obtenga eso, ya lo obtuvimos en la ecuación, ya no es W, conocemos cuánto es W, ¿cuánto era? 6pi. Ahí está. Y ahí está la ecuación. ¿Nada más? ¿Lo pregunto? ¿Profe? Sí. En este caso que no nos dan ninguna imagen, se podría decir, del movimiento, ¿qué recomienda usted, hacerla en base a coseno o en base a seno? También se podría haber hecho de... Se puede hacer de seno, pero ¿sabes por qué yo no usé seno y usé coseno? Porque dice, la masa es de tanto, el resorte 3 veces, con una amplitud. Entonces, como ya me dieron la amplitud, yo estoy acostumbrado que para que esto funcione, lo tengo que soltar desde la amplitud. Ah, claro. Porque si lo suelto desde el seno, el objeto no se mueve. Sí, también. ¿Verdad? Entonces, pero puede ser que el problema sea distinto y que te diga que el objeto parte en el origen y que tú le haces un impulso, ¿ves? Y ahí cambia todo, porque ahí sí parte en cero. Pero Claro. siempre buscar lo más fácil. Lo más fácil era que tú los tirabas y los soltabas. Ya, entonces ya tenemos todo y le dice, aplica el modelo para encontrar las siguientes cantidades. Ya tenemos el modelo se refiere a esta ecuación. Vamos a copiarlo. Copiar y pegar. Ahí está el modelo. La velocidad, nos preguntan calcular la velocidad de la masa cuando el resorte esté en su largo natural. Entonces, pregunta, ¿en qué punto del gráfico, de este gráfico, es su largo natural? Acá el objeto está estirado a una amplitud de 0,15. Acá está estirado pero en sentido contrario, hacia la izquierda, por decirlo así, por eso es negativo. Entonces, el largo natural en nuestro sistema de referencia es cuando el X mide 0. Entonces me están preguntando, la pregunta dice, calcula la velocidad en su largo natural. ¿Y cuándo va a tener ese largo natural? En este punto que está acá.
o en ese punto que está ahí. Que no es 0,3. No. Tengo que calcular ese valor. Si el dibujo yo lo hubiera hecho bien, aunque lo voy a hacer acá abajo. Ahí. Yo sé que acá es 0,3. Estos tiempos tienen que ser un tercio y un tercio del 0,3. No, un cuarto, disculpe. ¿Por qué? Por simetría. Porque esto es un cuarto de longitud de onda, esto es un cuarto de longitud de onda, esto es un cuarto de longitud de onda y esto es un cuarto de longitud de onda. Tienen que fijarse en esto. Y aquí tengo una, dos, una. Después tengo 2, 3 y 4 partes. Entonces, el 0,3 lo tengo que dividir en 4 y ese es el tiempo para que vuelva al punto original. Ahora veámoslo con el dibujo del resorte, para que lo entiendan con el resorte. Yo tengo el resorte estirado en T0 y el resorte, y vamos a poner que este es el sistema de referencia, va a pasar para acá, va a pasar por el sistema de referencia, su largo natural. Después se va a comprimir porque sigue naturalmente hasta llegar a este punto. Después vuelve a pasar por el largo natural y después vuelve hasta su punto de origen. Cuando llega acá a su punto de origen, pasaron 0,33 segundos porque es el periodo, es el tiempo que hay desde acá hasta acá. ¿Pero cuántos laps subieron? 1, 2, 3, 4. Por eso se dividen por 4. Por las simetrías que hay, derecha, izquierda, arriba, abajo. Por eso al 0,3 lo tengo que dividir en 4 para obtener este punto. Cuando pasa el primer largo natural. Entonces es sumamente importante saber el tiempo, que es 0,3 dividido en 4. Porque ese tiempo lo tengo que reemplazar, pero no en la función. Lo tengo que reemplazar en la derivada de la función, porque es la velocidad. Entonces, borremos acá. Y ponemos la derivada de la función va a ser menos, porque la derivada de un coseno es menos seno, 6pi t por 6pi. ¿Cuánto vale el tiempo? Es el que dijimos recién para la pregunta B1. 0,3 dividido en 4. Y lo reemplazo y obtengo el resultado de un número. Ya con eso la calculadora da igual. Después la segunda pregunta dice calcular la velocidad cuando está estirado 0,10 metros. Fíjense que esta palabra, aquí va a caer mucha gente, porque dice estirada. Estirada se entiende que está en los cuadrantes positivos. ¿Por qué? Porque está hacia la derecha de mi sistema de referencia en 0. Está estirado el resorte. Si hubieran puesto comprimido, mucha gente hubiera reemplazado el 0,10 y hubiera estado malo. Porque en comprimido es menos 0,10, aunque te lo pongan en 0,10. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Que esa palabra estirada cambia todo. Sí, porque si yo hubiera borrado eso, yo pongo acá comprimido, yo sé que por lo menos hay 3 de cada 10 alumnos que van a caer y van a reemplazar en 0,10. Que van a reemplazar acá con 0,10. Y les va a dar un resultado malo. ¿Por qué? Porque el comprimido no es... y tampoco tengo que reemplazar en 0,10, tendría que calcular el tiempo. Pero hay que tener cuidado con ese 0,10 porque está estirado o comprimido, no es lo mismo. Va a ser negativo o va a ser positivo. Entonces, en la segunda pregunta, los dicen en 0,10. Tenemos que volver al gráfico y preguntando cuándo el tiempo va a dar como resultado 0,10. Entonces la pregunta es, ¿cuándo la posición
vale 0,10. Que esta es la posición. Para calcular el tiempo. También lo hubiéramos ocupado en la pregunta anterior, no se me ocurrió, que si me dice la posición inicial, el resorte 0, la posición es 0. Es preguntarse cuándo se hace 0 eso. Que también va a dar. Entonces tenemos que reemplazar primero la de la posición, pero con el tiempo que nos dan. Nos dicen, el objeto está estirado 0,10. Entonces, ¿cuál es su posición? 0,10. Y tú tienes la ecuación de la posición 0,15 por coseno de 6 pi t. Obtiene el tiempo con un arcoseno, con la calculadora, el shift coseno, y ahí. Obtienes el tiempo y ese tiempo que tú obtengas lo tienes que reemplazar en la ecuación de la derivada para obtener la velocidad. Y la última pregunta es referente a calcular la energía total del sistema. Pero el sistema te lo dicen ahí, masa resorte. Entonces, voy a dibujarlo acá. Ahí está dibujado. Esto. Este sistema, masa resorte, ¿qué tipos de energía hemos visto en este curso? La energía cinética, la potencial, ¿cuál más? La del resorte, la cinética del resorte, la de rotación, que aquí no está rotando, y eso, que yo me acuerdo, no hay más. Entonces, el resorte no tiene masa, no lo dieron la masa, por lo tanto, elástica eso, elástica. Como no tiene masa, no tiene cinética. Como dijimos que este sistema de referencia siempre va a estar a la misma altura, no tiene potencial, la potencial da lo mismo, es 0. 0, 0 en el resorte. Y solamente tiene la energía del potencial del resorte. ¿Cuál es? Recuérdense que es igual a la cinética, pero en vez de masa es posición y es k cuadrado. O kx cuadrado, eso, kx cuadrado. Siempre son lo que no varía es una constante y lo que varía en este caso es la posición. Ahí está. Mientras que en la cinética lo que no varía es la masa y lo que varía es la velocidad. Y la potencial mg por h. Entonces, en este sistema, la energía para nuestro sistema, voy a poner sistema, la energía va a ser la energía del resorte, kx cuadrado, pero el x lo conocemos. El x, conocemos la posición del resorte, está en la ecuación de ahí. 0,15 coseno es 0,15 coseno de 6 pi t. Porque aunque sea esta la posición del objeto, es la misma con que se estira el resorte porque están unidos. Entonces lo que se estiró el resorte es lo del objeto, al cuadrado. Más la de la masa, la del objeto. El objeto va a tener energía cinética. Por su velocidad. Y la velocidad es la de la, va a ser menos 0,15 seno 6 pi t por 6 pi al cuadrado. Y fíjense que si sumo... Pero, profe, ¿sí? eso lo que está escribiendo del sistema no depende del momento en que nosotros los veamos. Porque, por ejemplo, cuando va a estar totalmente estirado, va a haber solamente de resorte. Por eso depende de agua. Cuando se mueve una combinación. Entonces, ¿está bien escribir las dos sumando? Pero si el sistema, dime en cualquier punto, imagínate lo detengo acá. ¿Cuál va a ser la energía del resorte? Es esta fórmula, ¿sí o no? Claro. Más la velocidad que tiene el objeto en ese punto. Sí, claro. Es un caso particular cuando esa velocidad sea 0. Claro. Sí, pues en el punto en que la velocidad máxima, tú te dices, cuando está lo más estirado posible, esta función va a dar 0.
y no va a tener nada de cinética y solamente va a tener todo el potencial elástico. Y va a haber un punto en el punto medio que va a tener la máxima velocidad, pero el resorte va a tener el mínimo, que es 0, porque va a estar en su largo natural. Por eso uno está con seno y uno está con coseno. Claro, claro. Las maravillas de las matemáticas. Entonces ahí da. Si, miren, de aquí hay un detalle. Si a mí me dijeran, y ahí yo lo escribí, ahí terminé la pregunta, terminé la prueba y todo. Si a mí me dijeran que la constante del resorte es igual a la masa por 6pi cuadrado, si a mí me dijeran como dato, y la constante es esa, yo puedo factorizar los dos términos, porque van a tener exactamente lo mismo. Yo lo podría factorizar. Así, imaginemos que los dicen eso, no los dijeron, pero si me gustaría como hacerlo más bonito. Si llegase a pasar eso, van a tener ese factor, pero y ahí tendrían un 0,5 encima al cuadrado, un 0,15 al cuadrado, y me daría un coseno cuadrado más un seno cuadrado, que eso es un 1. Y quedaría ahí la energía del sistema. ¿Se dan cuenta, no? La energía del sistema sería constante. Para cualquier tiempo va a ser independiente del tiempo, por conservación de la energía. Pero podría saber cuánta es la energía. ¿Por qué me va a dar? Porque si estamos haciendo una suposición súper tonta, que esto sea igual a esto, entonces me queda un coseno cuadrado, porque está el cuadrado, y un seno cuadrado. Que eso me da un 1, y se va a la función. Y me queda solamente esto. Ahora es un caso muy raro, pero imagina que te dijeran eso, que el resorte tiene esa constante. Y ahí se soluciona todo. Entonces con esto terminamos ya todo lo que es movimiento armónico simple. Recuerden que esto está siendo grabado, entonces en un rato más, hoy día sí, se va a subir. Y la próxima semana tendríamos ya la prueba final.